¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy a todos y todas una cordial bienvenida. Gracias por conectarse. Gracias por estar del otro lado. Hoy nos acompaña el doctor Juan Facundo Temperoni, a quien le doy la bienvenida. Vamos a estar charlando en el marco de la presentación de su reciente libro, que lleva el mismo título que la charla de hoy, La extinción del contrato de trabajo en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a estar viendo las precisiones acerca del concepto de doctrina legal, la vigencia de una tradicional regla en la configuración del despido indirecto, el abandono del trabajo y la regla de la invariabilidad de la causa de despido, despido por causa de embarazo, presunción, prueba del despido discriminatorio, la estabilidad en el marco del protocolo de San Salvador, el proceso de exclusión de tutela sindical en su vinculación con la decisión extintiva. Para quienes no conocen al doctor Temperoni, él es abogado de la Universidad Nacional de La Plata. Ha cursado diferentes estudios de posgrado en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal. Es abogado relator de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es profesor adjunto en la asignatura de Derecho Laboral de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, e integra el cuerpo docente de la Diplomatura en Causales de Extinción del Contrato de Trabajo y de la Diplomatura en Riesgos del Trabajo, ambas de la misma casa de estudios. Se encuentra a cargo de la asignatura de Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social, perteneciente a la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado en distintos cargos docentes en la cátedra tercera de la asignatura Derecho Social de la carrera de Abogacía, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, se desempeña regularmente como profesor invitado en la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales dentro de la asignatura de Derecho de las Relaciones Individuales del Trabajo Profundizadas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sede Cava. Es expositor en actividades académicas organizadas por diferentes instituciones y autor de publicaciones científicas sobre temas pertenecientes al derecho del trabajo. Bueno, Facundo, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Irene, gracias por la presentación, les agradezco también a los oyentes. Y bueno, ¿le damos inicio a la charla? Sí, perfecto, yo voy a seguir haciendo ingresar a la gente. Los invitamos, como no va a haber PowerPoint, el doctor a capela va a ser hoy, los invitamos si quieren prenderlas, para que los vean, ¿no? Siempre es mucho más agradable poder ver a quién se está dirigiendo uno, si quieren prender los videos, bienvenido sea, y bueno, y ahí los dejo con Facundo. Bueno, buenas tardes. Les pido disculpas por adelantado porque tengo la garganta bastante sensible, pero vamos a tratar de llegar a hablar todo. Sí, la charla de hoy tiene como motor, como motivo, un pequeño, muy modesto libro que publicó hace un mes aproximadamente la editorial García Alonso. Es un libro que viene de diversos apuntes que venía realizando a raíz de mi desempeño en la Suprema Corte. En el inicio fue una guía personal y después eso lo trasladé con la ayuda del aislamiento de la pandemia, lo trasladé a un libro. Más que nada, el valor es esencialmente práctico, ¿no? Es un tema de lo más relevante dentro del derecho individual, que es la extinción del contrato de trabajo, y dentro de ello los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, un tribunal de bastante peso, con historia en el país, y precisamente los pronunciamientos actuales, la doctrina actual del tribunal en esta materia. Contenido esencialmente descriptivo, he tratado de no hacer juicios de valores precisamente por estar ahí dentro, pero creo que podría tener algún resultado en la práctica favorable, esencialmente para el abogado que litiga,
también para fundar pronunciamientos del lado ya interno del Poder Judicial. Bueno, no voy a hablar del libro, sí he elegido algunos temas que están en el libro, que quizás puedan ser de lo más llamativo. Irene los resumió, agregué uno, que es el vinculado con la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes. Trataré de llegar más o menos de cumplir con el horario. Preliminarmente, quizás resulte conveniente efectuar algunas precisiones sobre el concepto mismo de lo que es doctrina legal. Sabemos que en el marco del artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia, como máximo tribunal provincial, tiene la misión de uniformar o unificar la jurisprudencia, un rol típico de los tribunales de casación. Esa actividad la materializa mediante la fijación, custodia y aplicación de la doctrina legal. Doctrina legal que en su concepto lleva a lo que es la interpretación que realiza la Suprema Corte de las normas sustanciales que han regido la relación laboral en determinado caso. Esto al menos en un solo fallo, con tal de que no haya sido modificado en otro posterior. Es decir, un solo fallo en el que se manifieste un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre una norma sustancial, una norma que ha regido la relación laboral, ya es doctrina legal. Doctrina legal siempre conformada por la opinión mayoritaria del tribunal. Una opinión simple, no calificada, aun cuando haya disidencias en el pronunciamiento. Esto parece bastante claro, la de la opinión simple, sin la necesidad de que haya una mayoría calificada de opiniones. Pero últimamente ha tenido algún movimiento, no en el ordenamiento jurídico positivo, pero sí en los proyectos que andan circulando. Me refiero particularmente al anteproyecto del Código Procesal de Familia Civil y Comercial, promocionado últimamente por el Poder Ejecutivo Provincial, en el cual en el artículo 893 se plantea otro concepto de doctrina legal, estableciéndose que es doctrina legal aquella pronunciada por la unanimidad de los miembros del tribunal o por una mayoría calificada de 2/3. Reitero, esto es en el plano de un anteproyecto, pero por eso vale recordar que en la actualidad no hay una mayoría calificada para que sea doctrina legal. Tiene que ser una mayoría simple, aun cuando haya disidencias. Sabemos de la importancia de esta doctrina, esta particular jurisprudencia, que es la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Yo lo reitero, una frase de dos procesalistas de los más brillantes que tuvo la provincia, como fue Augusto Morelo y Alberto Sosa, que decían que la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se mueve en el ámbito más conflictivo y oneroso del país. Es un cuadro geográfico significativo en cuanto al servicio de justicia, ¿no? Y decían que cuanto dice la Corte, es el derecho que rige en esa comunidad en un momento histórico determinado. De ahí la trascendencia de esta jurisprudencia, el carácter que vincula de algún modo a los tribunales inferiores, lo vincula más que nada justamente porque las decisiones que se aparten de la doctrina legal pueden ser revisadas mediante los recursos extraordinarios locales, más allá de que los jueces puedan dejar a salvo su opinión. Y después esta importancia de la doctrina últimamente ha estado plasmada no solamente en las normas que contiene la regulación del procedimiento laboral provincial, me refiero a la del artículo 55 de la ley 11.653 o a la del 82 de esta ley
15.057, que todavía no la hemos visto funcionar, sino a la trascendencia que tiene la doctrina legal en un particular instrumento que está contenido en la ley orgánica del Poder Judicial, en la ley 5827, que es el llamado certiorari, en el artículo 31 bis, que faculta a la Suprema Corte a rechazar un recurso con una muy breve fundamentación, o hacer lugar al recurso, cuando ya ha sido decidido de esa forma en casos análogos. Ahí el valor del precedente, ¿no? Incluso esta herramienta, este artículo 31 bis, en su último párrafo, faculta al alto tribunal a dejar de lado las limitaciones fundadas, por ejemplo, en el valor de lo cuestionado, en la summa gravaminis, cuando considera que es necesario establecer una doctrina legal. Luego de esta breve introducción, voy a empezar a ir a estos puntitos que tienen en común, que se refieren a distintos aspectos de la extinción del contrato de trabajo y que son doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En el primer punto habla de la vigencia de una tradicional regla dirigida a la conformación del despido indirecto. Y lo tenemos plasmado en una causa identificada como L92-209 Chávez, del 3 del 2010, que establece que para que se perfeccione el despido no solo es indispensable que llegue a conocimiento del destinatario la intimación del dependiente dirigida al empleador a los efectos de establecer su situación respecto del contrato de trabajo, sino también la decisión posterior de considerarse despedido. Esto nos mueve un poco en el ABC, ¿no? del camino, este procedimiento tan común en el derecho individual de trabajo que se da fuera de los estrados judiciales y mediante las comunicaciones postales de las partes. Lo que dice esta doctrina es la reafirmación de reglas clásicas. Para la configuración de la injuria del artículo 242, no basta la intimación al empleador. No basta la intimación y ese silencio en su caso que puede seguir a la intimación, o no. En el caso del silencio, tenemos entendido que, a tenor del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, generaría una presunción en cuanto al incumplimiento contractual. Pero de ello no puede derivar, eso no puede llevar al juzgador a entender que se está rompiendo el contrato de trabajo. Tiene que haber una intimación y después la posterior decisión manifestada mediante la comunicación de romper el vínculo laboral. Porque justamente quien tiene la potestad de valorar si el incumplimiento atribuible a otra parte justifica o no injuria en esa etapa, es la parte. En este caso, el trabajador, al hablar del despido injustificado. No se puede trasladar esa responsabilidad del juez. El juez no puede, por vía de hipótesis, ponderar si para la parte eso constituyó injuria o no. Desde ya que, una vez roto el contrato de trabajo y discutida la existencia o no de injuria, el juez va a valorar si se dan los recaudos para considerar que el despido fue justificado o no. Pero quien tiene la potestad de romper el contrato de trabajo es solamente la parte. Esto ha llevado a alguna confusión porque la Suprema Corte en algún precedente ha sopesado el recaudo de la posterior comunicación extintiva, pero solamente a modo de excepción. Por ejemplo, en la causa 45.255 Romero, del 23 del 10 de 1990, reitero, le ha bajado, podemos decir, el precio a este recaudo de, posteriormente, romper el contrato de trabajo. Se trataba de un supuesto en el que el trabajador había intimado expresamente al empleador
a que cumpliese con su débito laboral bajo procedimiento expresamente de darse por despedido en el plazo de 48 horas. Este expreso procedimiento fue ponderado por el tribunal y también fue ponderado que a los días de enviarse esa comunicación, el empleador había dado de baja en sus registros al trabajador. También ponderó que la falta de comunicación instintiva no fue una defensa que en ese caso llevó el empleador al juicio. Es decir, nos estamos moviendo en un caso excepcional, donde se daban ciertas circunstancias que pudieron justificar la ausencia de una comunicación instintiva de modo expreso. Pero insisto, en aquellos casos susceptibles de que existe una intimación, luego de la intimación debe haber una comunicación que extinga el contrato de trabajo. Otro punto que tomé, que quizás tenga también algún elemento que pueda llevar a una interpretación diversa o obstaculice un poco la claridad de la doctrina, tiene que ver con el abandono de trabajo y la invariabilidad de la causa de despido. Perdón. En el precedente 117.270 Muñoz, del 6/4 del 2016, se ha dicho que si el contenido del telegrama de despido refleja que el empleador se ha circunscrito expresamente a considerar al trabajador incurso en la figura del abandono de trabajo, no resulta viable valorar los eventuales incumplimientos atribuidos a este último bajo las prescripciones del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pues la regla del artículo 243 de la propia ley sustantiva lo impide. Y en ese contexto, si se acredita que el trabajador desplegó una conducta que impide encuadrar el caso en la específica figura del abandono con el que se pretendió fundar el distracto, estando vedado cualquier otro análisis ajeno a la causal invocada a la que se señaló el principal, la legitimidad del despido es manifiesta. ¿Qué se quiere decir con esto? Primero, que la intimación cursada por el empleador al trabajador para constituir en mora al dependiente es un recaudo imprescindible, pero no suficiente, para que se configure la extinción del contrato de trabajo por abandono de trabajo. Más allá de la puesta en mora, más allá de esta intimación que debe cursar el empleador, debe haber una particular reacción, una particular réplica del trabajador que permita subsumir la situación en una figura especial de injuria. Una figura especial de injuria que no está en aquella norma genérica del artículo 242, sino que la encontramos en el artículo 244. Y supone que ante la intimación el trabajador debe desplegar una conducta que se traduzca en la voluntad de no concurrir más, de no prestar más su débito laboral. Una conducta que generalmente está acompañada por el silencio del trabajador. Por eso la doctrina de la Suprema Corte también dice que si frente a la intimación, frente a la puesta en mora al trabajador para que cumpla con su débito laboral, si frente a ello el trabajador expone los motivos por los cuales rechaza esta intimación, estén justificados o no los motivos, eso ya nos coloca fuera del abandono de trabajo. En todo caso, nos colocará ante un incumplimiento susceptible de ser valorado en los términos del artículo 242. Y esto, a la luz de la regla de la invariabilidad de la causa de despido del artículo 243, es importante porque en la misma comunicación postal al letrado lo puede llevar por distintos caminos. Es decir, la reacción del trabajador lo puede llevar por distintos caminos. Si frente a la intimación a que retome tareas, por ejemplo, el trabajador nada responde, esa es una conducta que claramente nos lleva después a
emitir una segunda comunicación teniendo por extinguido el vínculo por abandono de trabajo, en los términos del artículo 244. Pero si el camino o la reacción del trabajador es otra, es negarse a cumplir con su débito, por ejemplo, alegando un incumplimiento del empleador, ahí ya la discusión nos lleva hacia los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí tendremos que discutir los motivos que esgrime el trabajador, tendremos que rechazarlos, tendremos que negarlos si estamos representando al empleador, pero en su caso ahí ese incumplimiento no va a ser un incumplimiento susceptible de ser encuadrado en la figura del abandono de trabajo, sino que nos situaremos en la figura genérica de injuria del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto lo resalto porque muchas veces se juega la suerte de un litigio al atravesar por posturas cerradas o a no comprender este alcance de la doctrina que puntualmente se sitúa en el carácter específico de la injuria laboral del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Perdón, sigo con el agua porque estoy... Otro punto que agregué, creo que no estaba en el último flyer que promocionaba la charla, tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo bajo la modalidad expresa. Concretamente, me refiero a las directrices sentadas en la causa L110-768 Guzmán, del 7 del 8 del 2013. Acá la Suprema Corte de Justicia dijo que la mera circunstancia de haber mediado un acuerdo entre las partes relativo a la extinción del contrato de trabajo, con el pago de determinada prestación dineraria a favor del trabajador, no es suficiente para excluir el caso de la regla del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, salvo fraude a la ley o falta de correspondencia entre la voluntad real del trabajador y la declarada en el acto. También dijo que el acto rescisorio por mutuo acuerdo previsto en la mencionada norma de la ley laboral no requiere homologación para su perfeccionamiento. Esto es, estamos ante una modalidad extintiva que únicamente, exclusivamente, depende de la voluntad de las partes. Acá no hay un órgano, no hay un sujeto heterónomo que integre o apruebe lo dicho por las partes. Las partes, como tienen la facultad de dar nacimiento a la relación laboral, también tienen esta potestad de ponerle fin. Y bajo esta figura no se generan derechos indemnizatorios, no hay un crédito indemnizatorio que pueda reclamar el trabajador. Pero la posibilidad de reconocer, la posibilidad que tiene el empleador de reconocerle al trabajador determinada suma de dinero, por ejemplo, en concepto de reconocimiento por el buen desempeño, por el buen vínculo que ha habido entre las partes, la posibilidad sincera de establecerle un reconocimiento dinerario no anula, no le quita validez a este modo de extinguir el contrato de trabajo, siempre y cuando sea sincera, siempre y cuando mediante este ofrecimiento de una gratificación, de una determinada suma de dinero, no se esté solapando, no se esté encubriendo a lo que sería el pago de una indemnización por despido injustificado, no se esté encubriendo la consecuencia indemnizatoria que prevé el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde ya. Por ello, es válido en la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo ese reconocimiento que puede, desde ya es potestativo del empleador, que puede realizar el empleador en favor del trabajador. Si es un reconocimiento sincero, si no hay fraude, la extinción del vínculo es válida. Ahora, otro tema
que parece muy claro es que, conforme el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, esta modalidad extintiva, decíamos, no requiere la actuación de otro sujeto fuera de lo que es el trabajador y el empleador. Esto parece bastante claro, ya que el artículo 241 dice como recaudo, uno de los tantos requisitos para tratar de asegurar la voluntad del trabajador, es que esta modalidad extintiva debe llevarse a cabo por medio de escritura pública o ante la autoridad administrativa o judicial de trabajo. Pero en ningún pasaje del artículo 241 se establece la necesidad de que sea homologada la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. No requiere homologación. No se debe homologar. Esto lo ha dicho recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Ocampo del 10/9/2020, fallo 343-947, reiterando esto que decíamos, que el artículo 241 no exige la homologación. La Ley de Contrato de Trabajo solamente exige homologación de acuerdos en los supuestos de acuerdos transaccionales. Acuerdos transaccionales, los conciliatorios o liberatorios, los previstos en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que resultan ser otro tipo de acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades que recae sobre otra materia. En el acuerdo en el cual las partes extinguen el vínculo, justamente la voluntad está dirigida a extinguir el vínculo laboral. En los acuerdos transaccionales del artículo 15, generalmente la voluntad de las partes apunta a ponerse de acuerdo en cómo se pueden satisfacer los débitos indemnizatorios que son consecuencias de una extinción que ya se produjo con anterioridad. Y hay derechos e intereses contrapuestos, generalmente vinculados con la existencia o no de la causa del despido, vinculados con distintos datos relevantes para computar la indemnización por despido injustificado, como puede ser la fecha de ingreso, la remuneración, la categoría del trabajador. Ahí sí se requiere una homologación. Una homologación que en su caso diga que hay una justa composición de derechos e intereses de las partes. Pero es una hipótesis totalmente diferente de la de los acuerdos transaccionales que la del acuerdo extintivo. Perdón, ¿se va entendiendo? Si queda alguna duda, me interrumpen. Yo ya no lo aclaré, pero no tengo ningún problema, al contrario. Otro punto de la charla está vinculado con el despido por causa de embarazo. Específicamente con la presunción contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo para estos supuestos. En la causa L96-892 Moabre, del 12/10/2011, la Suprema Corte de la provincia dijo que constituye una causa apta o suficiente para neutralizar la presunción in tantum que establece el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cierre del establecimiento en el que prestaba servicio la actora, con cesación total de las actividades que se desarrollaban en él, pues resulta un motivo ajeno o desvinculado a la situación de maternidad de la trabajadora, aunque no constituya justa causa de denuncia en el sentido del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sabemos que la Ley de Contrato de Trabajo no prohíbe el despido de la mujer embarazada. Tampoco prohíbe el despido de la mujer por razones de embarazo, sino que pretende combatirlo, ya no estableciendo un tipo de estabilidad diferente a la estabilidad relativa impropia que caracteriza
a la protección contra el despido arbitrario en las relaciones de trabajo entre particulares, sino primero estableciendo una presunción que sabemos que funciona en determinados lindes temporales. Si el despido se produce dentro de esos lindes temporales, se presume que obedece por razones de embarazo, y en ese caso la consecuencia no va a ser otra que un agravamiento indemnisatorio. El despido sigue siendo válido, es decir, es eficaz, podríamos decir, o situarnos en la tesis de ilicitud y eficacia, estabilidad relativa impropia. Pero lo cierto es que lo que se erige acá como importante es el carácter de esta presunción, una presunción iuris tantum, una presunción que, según esta doctrina, una doctrina actual de la Suprema Corte, es desvirtuada si el empleador acredita un motivo apto, que aun cuando no sea un motivo apto para justificar el despido en los términos del artículo 242, sí sea un motivo apto para evidenciar que el despido no obedece al embarazo de la trabajadora. Que justamente, en mi opinión, es eso lo relevante acá. Después el despido podrá ser injustificado, el empleador tendrá que responder en su caso abonando la indemnización del artículo 245, pero va a ser injustificado, pero no especialmente injustificado por una razón discriminatoria como es el despido por razones de embarazo, y con el deber de pagar el agravante indemnisatorio. Esto es, si se acredita una causa, aunque no sea una causa apta para configurar injuria en los términos del artículo 242, pero sí es una causa o motivo apto para convencer al tribunal de que no se está un despido por razones de embarazo, no va a estar obligado el empleador a abonar la indemnización por despido más el recargo. Esto, por otro lado, este particular caso, que es el cierre del establecimiento con cesación total de actividades, si bien no está previsto expresamente en la ley de contrato de trabajo, para el puntual caso de despido, que es el despido por razones de embarazo, sí está previsto para otro supuesto despido discriminatorio en otra ley, que es en la ley 23.551 de asociaciones sindicales, en la cual se contempla que el cierre del establecimiento es un motivo para tornar inoponible la especial, justamente porque es un motivo totalmente objetivo y general, que disuade de la existencia de una causa discriminatoria. Sea ya el embarazo de la mujer trabajadora, o sea acá ahora en la ley de asociaciones sindicales, justamente el carácter. En conclusión, se puede acreditar un motivo que no sea el embarazo. No alcanzo a ver. Se puede acreditar un motivo que no sea el embarazo perdón, estoy leyendo los mensajes, a ver si te escucho. Aunque no sea justa causa de despido en los términos del artículo 242, para eximirse de abonar la indemnización agravada por embarazo. Otro punto es el de la prueba del despido discriminatorio. En la causa L117-127, tiene iniciales, LJM, sentencia del 16/7/2014, la Suprema Corte de Justicia dijo que si en la causa no se probó que haya existido un acto en principio discriminatorio, no resultan aplicables las reglas que en materia de carga de la prueba emanan del precedente Pelliconi, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Recordemos que en el precedente Pellicori, en reglas que después reiteró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Varela, por ejemplo, haciéndose cargo de dictámenes, por ejemplo, de la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT, entre otros organismos internacionales, la Corte de la Nación destacó los obstáculos que se le presentan al sujeto que es víctima de un acto discriminatorio, los obstáculos probatorios, los obstáculos que tiene para acreditar el carácter discriminatorio del acto. Ello, en Pellicori, en el presidente Pellicori, puntualmente en el considerando 11, sostuvo que en los casos relativos a la ley 23.592, a la ley antidiscriminatoria, una ley que no pertenece solamente, dijo en Pellicori, que resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo, el motivo discriminatorio, con la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir su existencia. Caso en el cual corresponderá al demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno de estos temas, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa. Acá lo que quiso decir la Corte de la Nación no es que en los casos de despido discriminatorio, estamos hablando de actos discriminatorios puntualmente vinculado a lo que es el despido discriminatorio. Acá no hay una presunción, no hay una inversión de la carga de la prueba, no está en juego las cargas dinámicas, sino que lo que quiere decir la Corte Suprema es decir que para quien alega el acto discriminatorio hay una especie de se aliviana la carga de probar. Tiene que por lo menos de aportar hechos que prima facie evaluados, una suerte de indicios, convenzan sobre un comienzo de verosimilitud de esos hechos. Es decir, no tiene que haber una prueba acabada de ello. Pero sí tiene una carga de acreditar. Tiene una carga de acreditar mucho más liviana que en otros supuestos. Y de hecho, ahí sí se traslada al empleador la carga de acreditar que los hechos son hechos objetivos que no tienen relación con la discriminación. ¿Se escucha? Estoy más entretenido en que se escuche que... Y se escucha bien, perdón, yo estoy con problemas de internet, soy yo la del problema hoy. Pero bueno. Es por ello que en esos casos, en estos pocos casos que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se consideró lo dicho en Pellicori, pero remarcando que primero tiene que haber una carga por parte del trabajador. Una carga al menos de esto, de que se produzca una suerte de indicios que lleven al tribunal a tener en el comienzo de su valoración por verosímil en parte esto. Ahí va a ser el empleador el que tiene que acreditar que el despido se debe a razones que no tienen que ver con la discriminación. Otro punto está vinculado con la estabilidad en el marco del Protocolo de San Salvador. Se expidió al respecto la Suprema Corte en la causa L-122-152 Romero, del 9/3 del año pasado. Sabemos que la parte pertinente, el artículo 7, inciso D del Protocolo San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece que en caso de despido injustificado el trabajador tendrá derecho a una indemnización, a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional.
En esta causa Romero, la parte actora, la parte trabajadora, con fundamento en este artículo 7 del Protocolo de San Salvador, pretendía la reinstalación en el puesto de trabajo. Una reinstalación fundada en un despido que no se pudo acreditar, no se pudo acreditar este carácter discriminatorio. Con lo cual, la Corte dijo, con un voto emitido por el entonces ministro Petillani, que no hay en el ordenamiento jurídico laboral una norma que establezca una estabilidad absoluta para el trabajador, podríamos decir, ordinario. También dijo que la legislación nacional se ajusta a lo puesto en el artículo 7, inciso D del Protocolo de San Salvador, porque el protocolo no establece un tipo de estabilidad para todos los casos, sino que establece posibilidades, establece alternativas, alternativas con las cuales cumple el ordenamiento interno. En la reinstalación cumple, por ejemplo, en los supuestos de despido de representante sindical, por la opción que tiene el representante sindical de ya no ir por la indemnización agravada en los términos del artículo 52 de la ley 23.551, sino en el marco de la misma norma, pretender la reinstalación, algo contemplado en la propia norma, ¿no? O bien en los supuestos de despido discriminatorio laboral, sino con la ley 23.592, a partir de la interpretación que realizara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Álvarez con Cencosud, seguida luego por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en las causas Sande, Ferulano, hay varias. También el ordenamiento jurídico laboral contempla la posibilidad de una indemnización, precisamente la figura representativa del régimen de estabilidad relativa impropia que emana del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y finalmente, también prevé la legislación nacional una prestación en el caso de despido. La Corte de la provincia lo situó en el artículo 111 de la Ley 24.013 de la Ley Nacional de Empleo, en los supuestos de prestaciones por desempleo. Con ello dijo, repetimos, que el Protocolo de San Salvador no obliga a los estados a prever en todos los casos un solo tipo de estabilidad o un solo tipo de reacción frente al despido, sino que contempla varias posibilidades, y todas esas posibilidades las podemos encontrar en nuestro régimen nacional. El último punto es el del proceso de exclusión de tutela sindical y su vinculación con la decisión extintiva. Desde siempre era doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que la exclusión de tutela sindical no era solo efecto de que el empleador pueda adoptar la medida invocada en la demanda, la que el tribunal debía valorar en atención a las circunstancias que prima facie haga verosímil el planteo sometido a decisión. Estamos hablando de la exclusión de tutela sindical prevista en la Ley de Asociaciones Sindicales, ¿no? Para luego poder, en su caso, adoptar la medida. En este supuesto sería la medida extintiva del representante sindical. Iniciada la acción de exclusión de tutela sindical, con el correspondiente traslado al trabajador, el tribunal debía valorar en una suerte de lo que llamó proceso cautelar, aunque no tenga nada que ver con lo cautelar en sí, con una medida cautelar, una medida para asegurar el juicio, sino solamente con un paso procedimental que establece la Ley de Asociaciones Sindicales para que el despido no resulte nulo, el despido del representante sindical. En la doctrina de la Corte, el tribunal solamente debía valorar si prima facie era verosímil el planteo traído por el empleador para disponer luego el despido del representante sindical. Pero esa decisión no definía la suerte o existencia del derecho de fondo, porque aun cuando el tribunal hiciera lugar a la acción de exclusión de tutela sindical y despidiese al trabajador, luego el trabajador podía discutir la justicia del despido
en un proceso posterior. Por eso esta concepción se decía de un proceso cautelar, o en realidad de un proceso con un conocimiento más restringido. Y de la mano de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tenía entendido que las decisiones de los tribunales de trabajo que hacían lugar a las acciones de exclusión de tutela sindical no eran equiparables a definitivas a los fines de los recursos extraordinarios locales. Esto llevaba a que el trabajador no pudiese impugnar extraordinariamente las sentencias que permitían al empleador extinguir el vínculo de estos representantes sindicales. Esto cambió con el caso Fate con Notoboni, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la sentencia del 20/8 del 2015. Acá el Tribunal de Trabajo interviniente había hecho lugar a la acción de exclusión de tutela sindical. Frente a esta sentencia, el trabajador había interpuesto un recurso de inaplicabilidad de ley, había sido denegado, había ido en queja a la Suprema Corte había confirmado la denegación y arribó por medio de un recurso extraordinario federal a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fundamental sustento en las causas Estrada y Macio, sostuvo que en estos casos hay una cuestión federal porque el trabajador esgrime lo que es el principio de libertad sindical. Entonces esto debe ser juzgado, esto debe llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero para que llegue a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe haber sido resuelto por el máximo tribunal provincial. Hay cuestión federal, principio de libertad sindical, entonces el máximo tribunal provincial debe resolver esto. No puede esgrimir limitaciones procesales y debe ingresar a resolver la cuestión. De vuelta, está la causa a la Suprema Corte de Justicia, y ya en FATE, también en Consorcio Gran Emilia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la definitividad, no solo modificó su doctrina, diciendo que ahora los pronunciamientos que hacen lugar a la acción de exclusión de tutela sindical son equiparables a sentencia definitiva, por lo cual son impugnables por medio de los recursos extraordinarios de aplicabilidad de ley, dijo esto, pero también modificó su propia concepción en cuanto a la fisonomía del proceso de la acción de exclusión de tutela sindical. Acá ya ahora, como lo dicen Machado y Ojeda en el libro, su obra conocida sobre tutela sindical, ya se inclinó hacia un proceso de declaración pleno, en el cual indicó que en los procesos de acción de exclusión de tutela sindical, el tribunal de grado no solamente debe expedirse sobre la legitimidad de la petición de desafuero, sino también sobre la legitimidad de la medida que el empleador pretende llevar a cabo. Es decir, ahora en este juicio se cierra el conocimiento sobre la justicia o la razonabilidad del motivo que lleva para esgrimir el despido, como también sobre el despido mismo. Acá ya hay una cosa juzgada en todos sus términos. Ya acá no hay un examen limitado a la suerte de verosimilitud, que después es susceptible de tener finalmente otra decisión sobre el derecho de fondo. Acá todo se define en un solo proceso. Esto también parece concordar con lo dicho posteriormente, nos vamos de vuelta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Universidad Nacional de Rosario del 2018, que dijo que si la garantía relacionada con la estabilidad en el empleo de los representantes sindicales consiste precisamente
en que no caben medidas de suspensión, modificación de condiciones de trabajo ni despidos, salvo que mediare justa causa, como dice el artículo 48 de la ley 23.551, es indudable que la resolución judicial, a la que alude el artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales, solo puede excluir dicha garantía a partir de una cabal comprobación del motivo justificado que el empleador invoca. Esa cabal comprobación nos lleva a este proceso de conocimiento más amplio, que ahora se realiza en un solo juicio, y en el cual el tribunal define la suerte del derecho. Llamado juicio declarativo pleno. Bueno, con esto cerramos un poco lo que son algunos puntos que quise, con la excusa del libro, de este pequeño librito que pude publicar de extinción del contrato de trabajo, tomé algunos ejemplos para analizar algunos puntos de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Más que nada algunos puntos que tienen alguna novedad y otros que quizás esclarezcan algunas interpretaciones un tanto, algunas veces, no consideradas en su plenitud. Bueno, si tienen alguna pregunta. Facundo, ¿qué tal? Me presento, soy Federico. Antes que nada te pido disculpas a vos y a todos los asistentes, que Irene se quedó sin internet. No sé si se cortó en algún momento o no. Acá estoy, volví, pero ¿Qué tal, lo bueno Ceci? de Zoom es que está preparado para que si el anfitrión tiene problemas, continúa, es transparente para ustedes, pero los nervios me los comí yo nada más. Bueno, 1000 perdones, acá vino al rescate Fede para hacerme el backup, pero bueno, parece que todo salió bien. Bueno, Yo también estuve ahí. con algunos problemitas, ¿no? De conexión también, sí, bueno, qué sé yo, qué va a ser, ahí son cosas que pasan. Bueno, ¿quieren hacer alguna consulta al doctor? Ahí están agradeciendo. Yo creo que fue tan claro que no sé si va a dar a mucha pregunta, porque los puntos estuvieron muy desmenuzados, ¿no? con la jurisprudencia. Buenísimo, bueno. Agradecen y felicitan, que es lo mejor que te puede pasar, Facundo. Bueno, muchas gracias. Algunas veces hay algunas preguntas, en ciertas ocasiones vinculadas con el tema en particular, en otras nos vamos para otro lado, pero bueno, si no quedan preguntas y si fui claro, mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, gracias Facundo por estar con nosotros, y bueno, No, les agradezco a ustedes. los esperamos para las próximas charlas. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Hasta luego.